Gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 25 de abril. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. No se pierdan a Carlos Holmes, un gran personaje de la vida política en América Latina, canciller de Colombia. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a... Nos ven en todas partes gracias a YouTube. Bueno, Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama y que debido a desgracias personales y familiares no encontró fuego en el estómago para ser candidato presidencial en 2016, probablemente le hubiera ganado a Trump. Creo que hubiera sido un mejor candidato que la señora Clinton, pero en aquel momento Biden declinó y ahora reanuda su carrera política. No es, por supuesto, un hombre joven, es mayor que Trump y hoy formalizó su candidatura con estas palabras. The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America, America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Folks, America's an idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. It gives hope to the most desperate people on earth. It guarantees that everyone is treated with dignity and gives hate no safe harbor. It instills in every person in this country the belief that no matter where you start in life, there's nothing you can't achieve if you work at it. That's what we believe. And above all else, that's what's at stake in this election. We can't forget what happened in Charlottesville. Even more important, we have to remember who we are. This is America. Bueno, es precandidato demócrata, uno entre 20, son muchos, y yo no creo que consiga la nominación el próximo año. La base, el núcleo duro de los votantes demócratas son los jóvenes, que inexplicablemente adoran a Bernie Sanders, y las mujeres. Y esos dos grupos no van a ver con simpatía a Biden. No creo que Biden ni Sanders capturen la nominación demócrata, pero todo está por verse, estamos lejos todavía. Por suerte se diluye la aspereza que ha ocurrido estos días en la frontera entre México y Estados Unidos. Una patrulla armada mexicana riñendo con armas de fuego en la mano con agentes o alguaciles de Estados Unidos. López Obrador le puso paños fríos y desde México se dice que estos incidentes son frecuentes, son normales. La Cancillería mexicana indicó en un comunicado que este tipo de incidentes es común toda vez que se trata de una verificación de patrullaje ordinario sin consecuencias para ambos gobiernos, quienes mantienen comunicación permanente y fluida. Según el canciller Marcelo Ebrard, en los últimos 4 años se han registrado unos 18 episodios similares sin que ninguno de los dos países le hubiera dado mayor trascendencia. También el miércoles, Trump anunció que estaba enviando soldados armados a la frontera a raíz del incidente. Del presidente Trump podemos esperar igual todo tipo de declaraciones como de acciones. Entonces esperemos que no sea otro argumento más o un pretexto más, como muchos que ha utilizado, para generar tensión entre los dos países. Bueno, hace minutos nada más el dictador venezolano Maduro apareció en televisión e infligió su presencia tóxica a quienes lo ven, lo vemos. Es parte de mi trabajo en televisión, y anunció que se van a tomar 20 días, van a quedar cortos 20 días, para repasar los errores que ha cometido el chavismo en estas 2 últimas décadas. Prometió corregirlos. Nadie, por supuesto, podría creerle. Por eso yo llamo un debate, y llamo un debate en términos de tiempo ya concreto. 20 días para un debate, con resolución y propuestas concretas. No quiero habladera de gamelote, perdedera de tiempo. Quiero ideas concretas, propuestas concretas de línea de avance, de abajo hacia arriba, si se puede decir de esa manera. ¿Qué cosas hay que cambiar en el gobierno? ¿Qué cosas hay que cambiar en la revolución? ¿Qué cosas hay que mejorar y superar? Quiero propuestas para avanzar juntos. Quiero, como saben ustedes, hacer un gran cambio
dentro de la revolución. Bueno, recuerdo que Borges definía al Perú, tierra en la que combatió su bisabuelo en la batalla de Junín, como una cosa alta, vagamente triste. Preciosa definición, ¿no? Maduro es también una cosa alta, vagamente idiota o rotundamente idiota. ¿Qué cosas hay que cambiar de su dictadura? Bueno, primero que nada hay que cambiarlo a él, ¿no? Y segundo, hay que cambiar de régimen. Lo que los venezolanos piden es libertad, democracia. Quieren tener un gobierno no acanallado que usurpa el poder, sino un gobierno elegido limpiamente por la mayoría. Maduro no comprende eso. Esto se comprende en 30 segundos, no en 20 días. Pero él se opone a eso. ¿Por qué se opone a eso? Porque él no cree en la democracia. Él no es un demócrata, no lo fue nunca. Él es un comunista, un neocomunista, agazapado bajo el manto beatífico del chavismo bolivariano. Pero a la hora de la verdad son comunistas que desprecian los hábitos de la democracia. Anoche tarde Maduro se quejaba de las sanciones. Yo creo que le han dolido, le duelen en el bolsillo principalmente, ¿no? Se está quedando sin dólares frescos que antes venían de acá, de los Estados Unidos. Y dice que las sanciones no lo perjudican tanto a él como al pueblo llano. El imperialismo norteamericano y sus títeres internos, no, contra Maduro, no, que las sanciones contra Maduro, la persecución contra Maduro, no es contra Maduro. Al que menos perjudican es a Maduro, porque yo estoy claro y tengo mi escudo protector. Al que perjudica es a usted, compatriota, empresario, empresaria. Perjudica al empresario, a la empresaria, al ciudadano, a la ciudadana, al trabajador, a la trabajadora. Perjudica a Venezuela. ¿Cuál será el escudo protector de Maduro, no? Porque lo dice con bastante jactancia, como si se sintiera blindado. ¿Quién lo protege? Bueno, se podría decir que lo protegen las Fuerzas Armadas corrompidas, leales a ese régimen hediondo, pero sobre todo lo protegen en las calles, pululando en motocicletas, los paramilitares armados deliberadamente por el régimen. Y como él usa la fuerza bruta sin ningún escrúpulo para masacrar a sus adversarios, y sabe que sus adversarios se refrenan, se prohíben de usar la fuerza bruta, y es entonces una contienda desigual, entonces Maduro se siente tan tranquilo. Se queja de que las sanciones le han privado de miles de millones de dólares, ya no tienen de dónde seguir robando. ¿De qué lata seguir saqueando las reservas depauperadas de Venezuela? Entonces, son ladrones acostumbrados al innoble hábito de robar que ya no tienen qué más robar y se quejan, claro. Nos han robado 30.000 millones de dólares. Dinero, cacha. 30.000 millones de dólares en bancos de Europa. Lo he denunciado en Portugal. Le pido al gobierno de Portugal que se pronuncie sobre los 1.726 millones de dólares que nos tienen secuestrado el Novo Banco en Portugal de manera ilegal, secuestrado 1.726 millones de dólares para comprar medicina, alimentos y insumos para Venezuela. No es un dinero de Maduro, es un dinero de la República Bolivariana de Venezuela. El dinero de Maduro y de su mujer y de los hijos de su mujer está a buen recaudo en bancos principalmente de Rusia, no en ese banco de Portugal que él menciona. Lo curioso es que Maduro arenga a la colonia portuguesa, no han de quedar muchos en Venezuela, a escribirle al gobierno de Lisboa para quejarse de estos desafueros o abusos contra la cleptocracia de Caracas. ¿Habrá un solo luso venezolano que le hará caso? Le hago un llamado, aquí tenemos una colonia de portugueses, una comunidad de más de 300.000 portugueses. Le hago un llamado a los portugueses que viven en Venezuela, que le escriban al gobierno de Portugal para que libere del secuestro los 1.726 millones de dólares que tenemos allá secuestrados. Para poner un solo ejemplo,
Pero nada ni nadie nos va a detener. Ahí lo ven ustedes, nosotros vamos a seguir nuestro curso de producción, de trabajo, de articulación. Así que le agradezco al Guárico por la inauguración de esta agroindustria que viene a satisfacer al llano venezolano y a todo nuestro país. Bueno, los portugueses, si quedan todavía, que viven en Venezuela, tendrían que escribir a Lisboa pidiendo que efectivamente se libere a Venezuela de un secuestro, el secuestro que ejerce sobre ella Maduro, que ha tomado de rehén al pueblo venezolano. No hay ciudadanos libres en Venezuela, son todos súbditos, zombies, rehenes del gobierno de Maduro. Este es el secuestro que hay que interrumpir, esas son las cadenas que hay que romper, las que atan al secuestrador Maduro del pueblo venezolano, ¿no? Y lo mira Maduro con expresión mansa, dócil, un sujeto que parecería desde lejos, ¿no?, confiable. Se llama Tarek El Aissami, prominente narcotraficante venezolano. Uno se pregunta qué espera el Departamento de Justicia de este país para ir a aprenderlo, a capturarlo, porque es solamente un desaventajado discípulo de Pablo Escobar y del Chapo, y de Cabello, por supuesto. El presidente constitucional Guaidó, que en lo que a mí respecta hace un trabajo heroico, es muy fácil, ¿no?, criticarlo desde aquí, y yo me quedo espantado cuando vienen venezolanos presumiblemente opositores aquí y se ensañan con Guaidó y lo critican con ferocidad, ¿no? Es muy fácil criticarlo desde aquí, habría que estar en sus zapatos allá, ¿no? Concedió una entrevista al Canal 10 en inglés de Miami y pude advertir que su certeza, el aplomo de su certeza de que la causa de la libertad va a prevalecer, no ha menguado un ápice. In a one-on-one interview via Skype, Guaidó, still confident his movement will come out on top. There was a sense of euphoria. People really thought change was coming to Venezuela. Now, and I think especially for the Venezuelan diaspora, there's a sensation again of uncertainty. Mira, hablando de ese plan. Let's talk about the plan, he says. On January 4th, if I would have told you that on the 13th we would have huge expectations, confidence, and these huge mobilizations, you probably wouldn't have believed me. La única duda que puedo ver es cuándo. Si es mañana. He goes on to say the only doubt we have is when it will happen, whether it's tomorrow, the day after tomorrow, in a month, or a little more, saying 91% of Venezuelans want change. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Nadie sabe la respuesta. Pero todos presentimos que será más o menos pronto, ¿no? Que ese régimen de mala entraña autoritaria no se sostiene mucho tiempo más, ¿eh? Bueno, Elliot Abrams estaba hablando hoy, no sé si en Nueva York o en Washington, es en cierto modo el que dirige la carpeta Venezuela en el gobierno Trump, y se imaginaba una Venezuela normal después de la transición a la democracia. Ahora yo quiero que incluso pueden imaginen una Venezuela sin apagones, en donde haya agua limpia cuando ustedes abran la llave. Imaginen una Venezuela donde básicamente puedan encontrar huevos en la dieta de todas las familias. Imaginen una Venezuela que tienen internet sin ningún tipo de censura por el gobierno. Una Venezuela, un país con las más grandes reservas de petróleo en el mundo, que no tienen que esperar haciendo largas filas para obtener el crudo. Hasta que el señor Abrams fue groseramente interrumpido por una señora perturbada que declaraba su lealtad, digo más, su amor eterno por Chávez y por Maduro. Exige urgente tratamiento psiquiátrico. Este futuro de Venezuela es en el que estamos participando y en el que están participando también todas las personas en el sector privado.
Bueno, tiene suerte esa señora de que esté en un país libre, ¿no? Si eso lo hiciera, por ejemplo, en Venezuela contra Maduro, la llevan al SEBIN, le dan una paliza y quizá la hacen caer accidentalmente de un piso 10, ¿no? Que disfrute de las libertades de este gran país. Hoy en el Congreso español, no crean ustedes que todos los españoles son cultos y están bien informados, ¿no? Claro, Europa es el continente de la vieja alta cultura, pero también hay tontos en Europa y también hay tontos en el Congreso español. Los hay y no son pocos, ¿eh? Y abundan sobre todo en un partido neochavista, aunque solapadamente chavista, pero financiado copiosamente por Chávez en su día, Podemos. Son jovencitos que quieren hacer la revolución y cambiar el mundo y no tienen mucha idea de nada, y entonces este muchacho criticaba con ferocidad a Enrique Capriles para defender, siquiera veladamente, al sátrapa Maduro. El objetivo de esta operación no es ese, sino precisamente el contrario. Es utilizar ese sufrimiento como excusa para sublevar al ejército y justificar una intervención militar. Están usando al pueblo como carne de cañón, porque no habrá toma del poder sin la Fuerza Armada. La frase no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana por 2 veces. Ustedes han sabido desde el principio que reconocer a un gobierno que no existe, que no tiene capacidad ninguna para controlar un país radicalmente polarizado y dividido, es una irresponsabilidad. Y que en ausencia de canales de mediación y negociación pacífica, la única manera de que ese gobierno se haga efectivo es mediante un levantamiento militar, una insurrección armada o una invasión extranjera. O sea, acusa a la oposición de usar al pueblo venezolano como carne de cañón. Esto es increíble, ¿no? Es la dictadura venezolana la que ha multiplicado de una manera obscena la pobreza en ese país, lo ha rebajado a índices de miseria abyectos, peores que los de Haití. Son ellos los chavistas los que han desgraciado al pueblo venezolano, los que han pulverizado a la clase media. En nombre de defender a los pobres, han creado millones de pobres más. De esto no tiene la culpa la oposición. Ahora, si la oposición pide al alto mando militar que sea leal a la Constitución y que contribuya a que Venezuela se libere de una dictadura maléfica, eso no significa que está llamando a un golpe militar contra una democracia, no. Está llamando a una rebelión, a una insubordinación militar a favor de las leyes y del pueblo. Pero este muchacho no entiende nada y dice que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela y que los que piden a los militares venezolanos que den un paso de lealtad y de honor a favor de Guaidó no son demócratas. No somos demócratas, tendría que decir. Uno se imagina bien por qué esa es la opción de los Estados Unidos. Lo dijo John Bolton en la televisión. Es clave que las compañías norteamericanas pasen a producir el petróleo en Venezuela. La pregunta que deberían responder hoy aquí ustedes es ¿por qué lo hacen ustedes? A los grupos de esta Cámara yo les reitero, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. El portavoz del Partido Popular ha tenido la elegancia de dedicarme una cita de Burke y yo le voy a corresponder con otra del gran filósofo norteamericano John Dewey. Las ideas se miden en sus efectos. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, también al Gobierno de España, las consecuencias de lo que están apoyando en estos días les van a perseguir para siempre. Bueno, yo creo que padece de esquizofrenia o hemiplegia moral este muchacho, porque es lo contrario. O sea, no se puede ser un demócrata cabal si uno apoya la dictadura de Maduro, ¿verdad? Yo lo veo así. Y me da la impresión de que él, lo mismo que Zapatero, insólitamente Zapatero, termina siendo tontos útiles de Maduro. Hoy el candidato del Partido Popular, el domingo hay elecciones generales en España, Pablo Casado, sorprendió al mundo, me sorprendió a mí, fichando a Leopoldo López Gil, papá del heroico prisionero político Leopoldo López, que ya no está en Ramo Verde, pero es prisionero político en su casa. Lo fichó como candidato del PP al Parlamento Europeo. Fantástico, me alegro. Hemos anunciado la incorporación de un gran hombre a nuestras candidaturas. Leopoldo, padre, será candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular.
Leopoldo López, el padre del héroe encarcelado por Maduro, vendrá a ayudar al Partido Popular para ganar esa lucha por la libertad en Venezuela, para decir en la Unión Europea que queremos libertad en España, pero también en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua, y que Maduro tiene que caer como sátrapa, como dictador, y que Pedro Sánchez no puede ir a visitar a dictadores a Cuba y no puede renegar del reconocimiento de Juan Guaidó. Yo pido un aplauso para Casado. Fantástico. Fantástico. Pedro Sánchez no debe ir a La Habana a abrazar dictadores y a La Paz a abrazar dictadores, porque también estuvo con Evo Morales, se hizo la foto y lo felicitó, ¿verdad? Dicho lo cual, me ha sorprendido muchísimo y me parece que es un gesto de capital importancia el que ha tenido Pablo Casado, de capital importancia. Yo no sabía si apoyar a Rivera o a Casado. Después de esto, me he decidido apoyar a Casado. A pesar de que en ciertas cosas el Partido Popular es de derecha conservadora, religiosa, y yo, ustedes saben que soy un poco liberal, más bien libertino, pero fuera de eso, me parece que este es un gesto de compromiso con la causa de Venezuela, ¿verdad? Estas fueron otras palabras vertidas hoy por Pablo Casado, diciendo que Leopoldo López Gil, Leopoldo López papá, ciudadano español y ciudadano venezolano, dos países que lleven el corazón, representa a los héroes caídos en Venezuela. Leopoldo López representa el legado de unos héroes que han estado muriendo en las calles de Caracas. Y Leopoldo López, vente. ¡Viva Venezuela libre! Muy bien, viva Venezuela libre. A veces un gesto vale más que 1000 palabras, ¿no? Y lo que ha hecho al apoyar a Leopoldo López papá y decirle a la chica venezolana, ven, sube, son gestos que yo aplaudo. Para terminar la introducción, luego viene el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que va a ser con toda seguridad el candidato presidencial del uribismo en la próxima elección. Leopoldo López Gil, con la humildad que distingue a la gente más o menos sabia, agradeció el gesto de Casado y del Partido Popular. Vengo de aceptar una gran responsabilidad con mucha humildad y para mí un honor que el Partido Popular haya pensado en mi persona como uno más para llevar la voz no solamente del Reino de España, sino también de los países latinoamericanos y en especial de Venezuela al Parlamento Europeo. Esto es la consecuencia de muchos años de trabajo, de amistad, de colaboración, particularmente con el presidente del PP, el señor Pablo Casado, pero también con muchos de los diputados, algunos de los cuales me acompañan aquí. Leopoldo, te mando un gran abrazo y todos aquí estamos muy contentos y orgullosos de ti. Publicidad y regresamos con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. No se lo pierdan. Ya volvemos. Visita esta noche y es un gran honor para mí recibirlo, un muy importante dirigente político de Colombia, del uribismo, precandidato presidencial, ahora canciller de la República, un hombre muy brillante, un hombre muy respetado, Carlos Holmes Trujillo. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Jaime, querido, mucho gusto de verlo. Carlos, encantadísimo de recibirte. Recuerdo que fue en este estudio que aquí fue. Iván Duque anunció que serías canciller. Claro que sí, esa es una anécdota que no podré olvidar y tú tuviste mucho que ver en eso, Jaime, porque llevaste la conversación y la entrevista con esa agilidad y con esa inteligencia. Gracias. De tal manera que finalmente el entonces presidente electo dijo, sí, bueno, anunciémoslo. Carlos Holmes será. Fue una gran decisión la que tomó. Nunca lo olvidaré, la verdad. Fue una gran decisión, me parece que has hecho un trabajo extraordinario. Mi primera pregunta es sentimental. ¿Conociste a Alan García? ¿Cómo no? Lo conocí, lo admiré mucho, lo admiré a la distancia. Lo conocí como lo que fue, un gran dirigente político, un ícono en la región, una vida tormentosa, difícil, compleja, contradictoria, etapas muy disímiles de su trasegar en la vida colectiva del Perú y de nuestra región,
pero siempre proyectándose con grandeza, con dimensión intelectual. Y no hay duda que independientemente de las opiniones que se tienen sobre un hombre de esa estatura, dejó una huella, la deja en el Perú y la deja en América Latina. ¿Te sorprendió que se quitara la vida? ¿Por qué crees que lo hizo? Yo creo que es muy difícil juzgar los motivos individuales. Sí. El único testimonio que queda lo dio él mismo, de manera que hay que creer en las razones que él mismo expuso para que fuera de conocimiento público la razón que lo llevó a tomar esa decisión. Sí, habiendo sido durante muchos años su adversario y hasta su enemigo, yo creo que el suyo fue un acto de honor, un suicidio honorable, y fue también un gran gesto político, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Naturalmente, una acción de esa naturaleza suscita debates morales, éticos, religiosos, de todo orden. Pero con independencia de esos debates, que por supuesto hay que hacer, es necesario reconocer que la decisión que tomó fue una decisión meditada, pensada, dejó su testimonio, envía mensajes personales, familiares, mensajes políticos, de manera que eso dio otra vez la dimensión de lo que fue su vida. Sí. Y a mí me consta que él tenía simpatía por el uribismo. Es verdad que fue el presidente César Gaviria quien lo rescató de la dictadura de Fujimori, pero él tenía simpatía por el uribismo. Bueno, quería preguntarte por Alan. ¿Vas a ser entonces candidato presidencial en la próxima? No me metas en eso, no me metas en eso, que son temas en los cuales... ¿Por qué? En los cuales yo no puedo meterme en este momento de mi vida. Es prematuro. Recientemente hice alguna mención a eso en un acto académico, y eso estaba saliendo complejo, de manera que el compromiso que adquirí con el presidente Duque es acompañarlo en esta tarea hasta cuando él así lo quiera. Muy juiciosa la respuesta, pero claro, el presidente no puede ir a la reelección, ¿verdad? No, el presidente no puede ir a la reelección. No. La reelección en este momento en Colombia está prohibida. Bueno, ¿te ha resultado, digamos, ser canciller? Se dice pronto, no es tan fácil, ¿no? ¿Ha estado más o menos dentro de tus expectativas o ha resultado un trabajo más arduo de lo que habías imaginado? No estaba dentro de mis expectativas, ahí me lo digo con toda franqueza, naturalmente. Hay unas realidades y unos desafíos sobrevinientes de inmensa magnitud. Sí. La verdad es que la forma como transcurrió mi vida profesional me fue preparando para esta responsabilidad, me lo dijo así. Además, el presidente Duque cuando me ofreció formalmente este cargo, pero por supuesto que cuando lo acepté, no teníamos la magnitud del fenómeno migratorio que hoy tenemos, no se habían reunido concomitantemente tantos desafíos, bajar 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, implementar el acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las reformas y modificaciones para la etapa de implementación que fue parte de la política del presidente Duque, y adicionalmente a eso atender esta responsabilidad que tiene que ver con la reconstrucción de la democracia y la libertad en Venezuela. A que yo me sentía preparado, pero hay que reconocer que hay unos desafíos de inmensa magnitud en este momento. ¿Cuál ha sido el más difícil? ¿Venezuela? Venezuela sin duda. Venezuela sin duda. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene una dimensión política gigantesca. Y no es una dimensión política fácil de explicar en el mundo. Muchas personas, interlocutores, preguntan, bueno, ¿y por qué Colombia está haciendo lo que hace en el caso de Venezuela? Yo les he dicho, no lo entienden. No entienden lo que es la dimensión jurídica interamericana que hemos construido a lo largo de los años, Jaime, con tanto tino, con tanto esfuerzo. Iván Duque lo hizo desde que era senador. Así es, fue y denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Pero no lo entienden o no lo quieren entender? Algunos no lo entienden y otros no lo quieren entender porque miran las cosas de Venezuela con una dimensión distinta. Para nosotros es perfectamente claro. Nosotros estamos actuando en deberes, en cumplimiento de los deberes que tenemos legales y políticos como miembros de la OEA y firmantes de la Carta Democrática Interamericana, y estamos actuando en defensa de nuestro interés nacional, porque el régimen de Maduro, ese régimen dictatorial y tiránico, nos ha hecho mucho daño. ¿De qué modo les ha hecho daño? Le abrió las puertas a las organizaciones terroristas colombianas para que delinquieran desde allá contra Colombia. Se robaron inversiones legítimas de empresarios colombianos. Siguen con facturas pendientes que no han pagado. La mala conducción de la política económica acabó con un comercio binacional de $7 billones, con todo lo que eso significa, y hoy la cifra es de menos de 150 millones.
y el flujo migratorio como consecuencia de lo que han hecho nos coloca frente a un desafío gigantesco. Ese flujo migratorio que ha superado ya largamente el 1.000.000 de refugiados venezolanos. 1.300.000, Jaime querido, 1.300.000. Hoy. Con la perspectiva de crecer aún más. Sin embargo, y esto es admirable, Carlos, tu gobierno no ha detenido ese flujo migratorio, no ha tomado ninguna medida punitiva, hostil contra los refugiados venezolanos. Son muchísimos y siguen llegando y ustedes les dan la bienvenida, ¿no? Ahora, ¿esto qué desafíos plantea tu gobierno? Varios. En primer lugar, la política que definió el presidente Iván Duque, quien te manda un abrazo cariñoso. Gracias. Desde un principio fue la siguiente. Dijo, esto tenemos que mostrarle al mundo la dimensión regional que tiene y la connotación global que una migración de esa magnitud posee. En segundo lugar, tenemos que tratarlo con sentido humanitario, de solidaridad y también con sentimiento de gratitud histórica, porque no podemos olvidar que en años anteriores el flujo fue a la inversa. Sí, exactamente. Eran nuestros connacionales los que iban a Venezuela. Y además de darle la dimensión regional, tenemos que armonizar las medidas en la región y tenemos que avanzar en la construcción de esquemas financieros que le permitan a los países afectados por la crisis poder acceder a recursos para hacerle frente. Esas han sido las grandes líneas. No es sencillo, el desafío es gigantesco, pero vamos a seguir actuando de esa manera. Esa es la decisión del presidente Duque. Te felicito y te agradezco en nombre de la causa venezolana. ¿Te ha decepcionado la posición de las cancillerías de México y Uruguay respecto de Maduro? Las miro con respeto, preferiría que tuvieran otra posición, naturalmente. Nosotros estamos muy comprometidos con el Grupo de Lima, como tú lo sabes, querido. Pero México sigue siendo parte del Grupo de Lima. Sigue siendo, pero no actúa, no participa, no hace presencia, de manera que en la práctica debería retirarse. No están actuando. Yo he sido de la idea de que si no se retiran formalmente no hay ninguna razón para solicitarlo, porque creo esto. Cuando llegue la hora, cuando las circunstancias cambien, más temprano que tarde, habrá asuntos concretos, específicos, en los cuales el papel de un país como México será de gran utilidad. Comprendo. Las distintas circunstancias irán mostrando las realidades y el papel que cada quien puede jugar. Antes de la primera pausa, querido Carlos Holmes, canciller de Colombia, te seré franco, para mí fue una gran decepción que la ayuda humanitaria no pudiera entrar a Venezuela el 23 de febrero. ¿No? Me parece que el mundo libre había redoblado esfuerzos, había centenares de toneladas de comida y alimentos y había la promesa de que esto entraría sí o sí. Incluso estaba en cierto modo en entredicho, en juego la credibilidad del presidente Guaidó, y la operación pareció terminar en un fiasco. ¿En qué fallamos? Te doy nuestra visión. Jaime, digamos que había aquel día 3 actores, para llamar las cosas de alguna manera. El primero, los países que otorgaban la ayuda. Sí. Los países que se comprometieron lo hicieron. Sí. Segundo actor, Colombia. ¿Cuál era el compromiso colombiano? Recibir la ayuda, acopiarla, resguardarla y entregarla. Tercer actor, Juan Guaidó y los amigos que tenían todo previsto para buscar el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Qué falló? Falló esta tercera parte por la violencia de la tiranía, por la manera como actuó ese régimen tiránico, por el papel que aquel día cumplieron los colectivos armados. Pero esa violencia no era previsible, no era fácilmente adivinable. Muy posiblemente sí. Pero la impresión que yo tuve es que no habían dimensionado el papel que iban a jugar los colectivos aquel día, quienes terminaron teniendo una actuación definitiva para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. Fue un error de cálculo suponer que ese día crucial, el 23 de febrero, los militares iban a quebrar su adhesión a Maduro y se iban a plegar con Guaidó. ¿Fue un error de cálculo? Es muy posible, pero es que ser inteligente después es muy sencillo. Todo estaba previsto, las circunstancias aparentemente estaban dadas, fallaron las cosas y por eso en un momento determinado el presidente Duque tomó la determinación que tú conoces bien. Pero hay que decir que esa posibilidad la teníamos nosotros dentro del abanico de expectativas. Eso podía salir muy bien,
más o menos bien, regular o podía salir mal. La verdad es que en la mayoría de las etapas de ese día las cosas salieron bien. Falló la tercera etapa por distintas circunstancias. ¿Pero qué se demostró? La violencia del tirano, la violencia del usurpador, las malas formas que retrataron otra vez lo que es esa dictadura. O sea que a pesar de que el desenlace fue adverso para nosotros, ¿crees que sí mereció la pena la operación? No hay duda ninguna, Jaime querido, no hay duda ninguna de que mereció la pena. Claro, y ya está entrando de otras maneras. El presidente Guaidó pidió la cooperación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ya hay ayuda humanitaria llegando. La ayuda humanitaria que está en Colombia está ahí disponible para quienes la otorgaron y quienes puedan ingresarla a Venezuela lo hagan, de manera que estamos listos como siempre lo hemos estado. Gracias por estar aquí. Regresamos después de la pausa con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que es una voz particularmente esclarecida en el continente, en América, una voz muy respetada y muy escuchada, no solo alrededor del tema de Venezuela y de cómo seguir cercando a la dictadura venezolana en el ámbito del derecho internacional, ¿no? Es un tema que a ti te resulta particularmente cercano, Carlos, a ti y al presidente Duque, a ambos, ¿no? ¿Qué otros pasos podemos dar en el ámbito del derecho internacional, donde desgraciadamente no contamos mucho con Naciones Unidas, para seguir hackeando a la autocracia de Caracas? Jaime, ¿me permites una muy breve reflexión sobre el proceso que ha conducido a este momento? ¿Cómo no? Antes de contestar esa pregunta. ¿Cómo no? Nosotros somos perfectamente conscientes de que hay en algunos sectores una especie de desánimo. Sí. Porque dicen quienes sienten ese desánimo que no ha pasado nada. En la última reunión del Grupo de Lima voy a contarte alguna reflexión que le hice a todos mis colegas, porque creo que eso enmarca bien la naturaleza del proceso que estamos viviendo. Les dije, perdón, aquí el que tiene que estar desconcertado es Maduro, no nosotros, no las democracias que estamos luchando para cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué teníamos en enero? En enero se sentía la posibilidad de que existiera un presidente interino, nadie pensaba en eso. En enero de este año alguien creía que ese presidente interino pudiera llegar a tener el reconocimiento de cerca de 60 países. Nadie pensaba en eso cuando se inició este año y hoy lo tiene. Sí, correcto. Empezando este año, Jaime, alguien pensaba en una Asamblea Nacional con competencias reconocidas por un gran número de democracias del mundo. Nadie lo creía y hoy esa es la realidad. En enero alguien pensaba que el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo podría ser la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy, quien representa a Venezuela en el BID es la persona nominada por Juan Guaidó. A principios de este año alguien pensaba que la persona que representaría a Venezuela en la Organización de Estados Americanos sería la persona nominada por Juan Guaidó. Nadie pensaba en esa posibilidad y hoy eso es una realidad. Sí. A principios de este año alguien creía que la oposición dividida podría unirse alrededor del simbolismo político que expresa Juan Guaidó. Hoy es así. Correcto. A principios de este año, Jaime, alguien pensaba que esos niveles de fuerza podrían llegar a los niveles populares. Nadie lo pensaba y hoy esa es la realidad. Y déjame decirte algo que tiene que ver con nosotros. A principios de este año nadie pensaba que los embajadores de Guaidó podrían llegar a reunirse en Bogotá. Pues te cuento que se van a reunir en Bogotá este fin de semana y que yo tendré la honra de instalar esa reunión en nombre del presidente. Un aplauso para el canciller. Muy bueno, muy bueno. O sea, los embajadores del presidente Guaidó en todo el mundo se van a reunir en Bogotá. Todo el mundo se van a reunir en Bogotá este fin de semana. ¿Cuántos embajadores son? 17. Bueno, me dijo hoy el embajador Calderón Berti que estarían presentes en la reunión. Sí, Calderón Berti es el embajador en Bogotá, ¿no es cierto? ¿Cómo no? El embajador en Bogotá. Ahora, tú mencionaste esa palabra, el desánimo. Lo que ocurre es que, siendo verdad todo lo que has enumerado minuciosamente, todos los enormes avances que Venezuela ha conseguido desde enero hasta acá, en apenas 3 meses, para desmontar una dictadura que lleva 20 años, el desánimo tal vez se explica porque la gente dice, sí, pero Maduro no ha caído
y no está cayendo. Y si bien lo hemos cercado en el concierto de las Naciones Libres, su dictadura no da la impresión de que va a colapsar en los próximos días. Por eso Colombia plantea como un proceso de creación de condiciones para que esa dictadura caiga. El muro de Berlín no se cayó de la noche a la mañana. Un día cualquiera se presentó una circunstancia que acabó con ese símbolo de división y de opresión. ¿Por qué? Porque ya las condiciones existían. La Unión Soviética, ¿por qué se acabó? ¿Se acabó de un día para otro? No. Finalmente se acabó la Unión Soviética porque había un proceso previo de creación de condiciones. Aquí está pasando lo mismo. Maduro va a caer, y va a caer más temprano que tarde, y va a caer por la presión internacional, y va a caer por la presión nacional, y va a caer porque el ejército finalmente tendrá que ponerse del lado correcto de la historia. Los días de Maduro francamente están contados. ¿Qué consejo le darías a Juan Guaidó? ¿Tú crees que sería razonable, conveniente que el presidente Guaidó encabezara una gigantesca marcha a Miraflores y que la marcha se quedara ahí plantada un día, 2 y 3 días? ¿Tú recuerdas que en 2002 hubo una marcha que primero iba a PDVSA y que luego se desvió y fue a Miraflores y acabó casi tumbando a Chávez? Pero claro, eran 1 millón de personas en la calle. ¿Tú le recomendarías eso? Y si no, ¿qué le aconsejarías, Carlos? Yo creo que el presidente Guaidó está haciendo lo que debe hacer. Mira tú la expectativa que se está generando alrededor de la marcha del 1 de mayo. Se siente el hálito de la historia en esa convocatoria que está haciendo, porque no es una convocatoria aislada. Es que si algo ha demostrado Guaidó es que no se cansan las multitudes en la calle. La dictadura seguramente estaba esperando que esa gente que salía no volvería a salir. No, señor. Salen cada vez que Juan Guaidó las convoca. Y esa convocatoria del 1 de mayo va a tener un sentido histórico. Por eso Juan Guaidó la está convocando de esa manera. Y naturalmente la marcha hacia Miraflores llegará un momento en que esa marcha se producirá. Sí, estoy atento a ella. ¿Por qué tu gobierno, el gobierno democrático de Colombia, se opone al uso de la fuerza militar como última opción para liberar a Venezuela? Porque esa es nuestra posición siempre. Alguien me preguntaba en algún escenario internacional ¿por qué Colombia hace lo que hace con Venezuela? Mi respuesta fue, porque es lo que hemos hecho siempre. Porque nosotros nos comprometimos a lo largo de los años a actuar colectivamente en defensa de la democracia donde el sistema sea amenazado o sea víctima de una ruptura. Así como estamos actuando hoy en Venezuela, lo hicimos en el pasado en otros casos y lo haremos mañana si se llega a presentar una circunstancia similar. Hay algunos juristas reconocidos que dicen que el caso de Venezuela, querido Carlos, configura ya un genocidio y que si es un genocidio, un lento y deliberado exterminio de la población por parte de un gobierno dictatorial, hay entre los países de la región, los países vecinos, el deber de o la responsabilidad de proteger al pueblo víctima del genocidio. Y si esa protección entraña el uso de la fuerza militar para interrumpir el genocidio, ¿por qué prohibírnosla? ¿Por qué decir esto nunca? Jaime, te contesto con toda franqueza. Sí. Nosotros tenemos la certeza, y por eso actuamos como actuamos, de que las acciones políticas y diplomáticas van a conducir a la caída de Maduro. Pero además estamos pensando con sentido histórico. Nosotros creemos firmemente en que en esta circunstancia concreta, las democracias del mundo van a demostrar que es posible defender la democracia a través de medios políticos y diplomáticos. Mira tú todo lo que hemos avanzado. Es que no es poca cosa lo que se ha logrado. Y en la medida en que la presión internacional crezca, como va a crecer, en la medida en que los apoyos internacionales sigan aumentando, como van a aumentar, eso va a producir un efecto interno adicional
que va a llevar a que continúen creándose las condiciones. Aquí lo que nos estamos jugando las democracias del mundo es la demostración de que es posible defenderlas a través de la política y la diplomacia. Comprendo. En algún momento el gobierno de los Estados Unidos ha explorado con tu gobierno la posibilidad de forjar una coalición militar que ustedes han declinado. No. Esa circunstancia nunca Eso no se ha consultado. Eso no se ha tocado, ese tema no se ha tratado. Estamos en consulta y en diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos para continuar creando condiciones que permitan que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela, pero ese tema jamás ha sido materia de tratamiento en nuestros diálogos con los Estados Unidos. Tú eres un hombre que entiende la complejidad del derecho internacional y a veces las dificultades de ejecutarlo, ¿no?, en nombre del bien, de la libertad. Yo creo que no tendría yo que hacer un gran esfuerzo de persuasión para convencerte de que el régimen de Venezuela es un régimen criminal, con vastas operaciones de narcotráfico en las últimas 2 décadas, ¿verdad? No, eso es una realidad. Una realidad. Eso es una realidad. Si esa es una realidad, ¿no se justificaría que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expidiera unas órdenes de captura contra los principales cabecillas de ese régimen de narcotraficantes, de esa narcodictadura? Por supuesto que el peso de la ley tendrá que caer sobre todos aquellos que estén involucrados en delitos de tanta gravedad. ¿Pero qué ha hecho Colombia? Eso lo inició el propio presidente Iván Duque cuando era senador. Sí. Se fue y le presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Sirvió de algo, Carlos? Claro que ha servido. Cuéntanos de qué. El proceso avanza. Ahora no es solamente la voz de Iván Duque. Hay 8 jefes de Estado quienes firmaron también esa denuncia. Y en la última reunión del Grupo de Lima, uno de los llamados que hicimos fue a la Corte Penal Internacional solicitando que continúe avanzando en los procedimientos previos contemplados en el Estatuto de Roma para tomar finalmente una decisión. Y fuimos más allá. Sí. También se lo pedimos al Secretario General de Naciones Unidas, y se lo pedimos al Consejo de Seguridad, y se lo pedimos a la Asamblea de Naciones Unidas. Es que ese día en Chile, lo cual no se ha registrado suficientemente, se dijo, el Grupo de Lima dijo, definitivamente ese régimen es una amenaza contra la paz y la seguridad internacional, lo cual tiene que activar acciones adicionales de los organismos multilaterales. ¿Y cuál sería la decisión final deseable que debería tomar la Corte Penal Internacional? Que la Corte Penal Internacional resuelva abrir una investigación formal, que la adelante y que juzgue y condene si considera la Corte tener las evidencias apropiadas. Es decir, ¿qué se está haciendo? Acudiendo a todos los canales judiciales. ¿Puede en última instancia expedir una orden de captura? Pero por supuesto, todo está contemplado en el Estatuto de Roma, y las penas que impone la Corte Penal Internacional cuando aboca directamente el conocimiento de esos casos son penas muy altas. Hasta 30 años de reclusión son las sentencias que puede llegar a emitir la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, el dictador serbio, el matarife serbio, Milosevic, que diezmó otras nacionalidades en los Balcanes hace más o menos 20 años. ¿Quién fue el que lo juzgó a él? Un tribunal internacional. Y él murió prisionero en la Corte de La Haya. Por supuesto. O sea, ese es un escenario que le puede ocurrir a Maduro. Es un escenario perfectamente posible. Es un escenario que ya se ha vivido en caso de tribunales ad hoc. Y en este caso está la Corte Penal Internacional, que se deriva del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma la consagra. Por eso Iván Duque como senador acudió. Por eso lo hizo nuevamente como presidente. Y por eso seguimos insistiendo en que un número mayor de jefes de Estado apoyen también esa denuncia para que avancen los procedimientos ante la Corte. Antes de la segunda pausa, ¿no te decepciona que Naciones Unidas, o por lo menos el secretario general, continúen reconociendo a Maduro como jefe de Estado de Venezuela? El Grupo de Lima ya le hizo un llamado al secretario general. Ese es el sentido de uno de los puntos de la declaración más reciente del Grupo de Lima, pero también se lo hicimos al Consejo de Seguridad. Pero ahí están los chinos y los rusos. Pero el secretario general, él mismo, ¿podría decir algo respecto de Juan Guaidó? El secretario general
tiene unos procedimientos a su disposición. Claro. Ahí los tiene, ahí están los mecanismos. Pero déjame decirte que somos nosotros, los países interesados en esto, los que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que aumente el número de países que reconocen a Juan Guaidó, de manera que eso cree una realidad inevitable dentro del marco de Naciones Unidas, como ya pasó en la OEA y como ya pasó en el Banco Interamericano de Desarrollo y como vamos a seguir tratando de que pase en otros organismos de esa naturaleza. Un aplauso para Carlos. Regresamos. ¿No te tienes que ir todavía? Yo el gran honor esta noche de conversar con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Por supuesto, hemos hablado del caso venezolano, que tanto nos duele, pero también veo con preocupación, Carlos, que en tu país las calles están un poco agitadas, un poco revueltas, ¿no? Hoy veía las imágenes de un paro nacional. Leo algunas encuestas según las cuales, si son confiables, y no lo sé, la popularidad del presidente ha decaído, su credibilidad se ha visto levemente erosionada o socavada. ¿Cómo ves las cosas? En primer lugar, el presidente Duque está haciendo algo que parece inédito en la democracia contemporánea, no obstante que debería ser apenas el curso normal de las cosas. ¿Qué es? Cumplir con lo que prometió hacer. Duque es el presidente que ha llegado a la presidencia de Colombia ganando el mayor número de procesos democráticos antes de ser consagrado como presidente. El presidente Duque ganó el proceso interno de Centro Democrático. El presidente Duque ganó la consulta popular. El presidente Duque ganó la primera vuelta y el presidente Duque ganó la segunda vuelta. Cuatro procesos. Sí. En segundo lugar, el programa que hoy está ejecutando el presidente Duque es consecuencia de un proceso participativo en todo el país, lo cual le da mucha solidez. En tercer lugar, nunca negoció apoyos. Jamás negoció apoyos. Cuando recibió apoyos en su condición de candidato, todo eso se forjó alrededor de la coincidencia de las fuerzas que definieron apoyarlo sobre las propuestas específicas que le estaba planteando a los colombianos. Por eso no negoció el gabinete, no lo dio cuotas al gabinete, no fracturó el gabinete. Y todo lo que está haciendo desde un principio obedece exactamente a lo que se comprometió a hacer. ¿No es verdad entonces que su impopularidad ha crecido? No, lo que está pasando es esto. El gobierno anterior, el expresidente Santos, dividió artificialmente el país. Lo dividió de manera dañina, peligrosa, nociva, artificial e inexistente. Entre amigos y enemigos de la paz. Todos esos debates políticos que hoy se están dando en Colombia obedecen a esa división artificial. Y es una división artificial que hizo por motivos electorales en el año 2014. Eso está escrito en los textos de quienes fueron sus principales consultores. Y ha resultado tan dañosa, tan perniciosa para la sociedad colombiana, porque entonces resulta que tú eres enemigo de la paz y yo soy enemigo de la paz. Hazme el favor. ¿En qué momento nosotros hemos sido enemigos de la paz? Lo que está pasando ahora es lo mismo. Quienes perdieron las elecciones, acudiendo a la tesis otra vez del enemigo de la paz, cuando el presidente Duque lo que está haciendo es cumplir con la propuesta que le hizo a los colombianos. Pero he escuchado críticas desde nuestro campo al presidente Duque de gente que está más impaciente por ver los cambios a los acuerdos de paz con las FARC, unos cambios que todavía no son tan visibles, o no al menos como para que paguen sus crímenes los terroristas que ahora disfrutan ampliamente de los acuerdos de paz lesivos, creo yo, al interés de Colombia, que firmó con ellos el presidente Santos. Está avanzando en los cambios y en las reformas que planteó el presidente Duque para la implementación. Que el narcotráfico no sea considerado como un delito conexo al delito político, eso va avanzando. Que el miembro de las FARC que tenga bienes o recursos que no fueron declarados oportunamente reciba las más severas penas. Eso también está avanzando. Y se va a avanzar igualmente en lo que él le prometió a los colombianos, que es lo siguiente. El miembro de las FARC
que haga parte del Congreso y que sea encontrado culpable de delitos de lesa humanidad o delitos particularmente graves por la Jurisdicción Especial para la Paz, deberá retirarse del Congreso. En ese momento, el grupo político podrá designar quién lo reemplaza. Pero no son lentos los avances, canciller. Pero es que hay una no pueden ser más hay una rápidos. Institucionalidad que tiene sus tiempos, sí, que funciona así. Pero además es que el presidente Duque se comprometió a hacer esas reformas, a hacer esos cambios a través de los mecanismos institucionales que tenemos. Es lo que está pasando ahora con las objeciones que le ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay una gran crítica a esas objeciones. Ese es el viejo debate, el famoso debate ese entre amigos y enemigos de la paz, consecuencia de la división artificial que le dejó el expresidente Santos a los colombianos. A tus ojos, como canciller del gobierno Duque, ¿quién es el jefe de la oposición? ¿Quién? ¿Quién es el líder de la oposición? No hay un líder en la oposición. ¿No es Petro? Hay una amalgama ahí de fuerzas de un lado y del otro. Ve a preguntarle a las fuerzas de izquierda si le reconocen ese liderazgo a Petro. Esa es una corriente de opinión dividida que tiene distintos matices. Fantástico que se dividan, fantástico. Pero además que practiquen el canibalismo. Mire, nosotros, la fuerza que nosotros representamos, el gobierno del presidente Duque, lo que queremos es un debate político inteligente, un debate político constructivo. ¿Y qué es lo que está planteando Duque? Lo mismo que planteamos después de que él no ganó en el plebiscito, Jaime. ¿Qué dijimos? Acuerdo Nacional para la Paz fue la propuesta. ¿Para qué? Para evitar lo que está pasando en este momento. Y ahora, cuando el presidente Duque presenta las objeciones en ejercicio de facultades que existen en la Constitución colombiana desde 1821, en el momento de formularlas dice, y aquí tenemos una oportunidad para un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Y yo aprovecho para decirle a todas las fuerzas representadas en el Congreso, ese consenso institucional es lo que le conviene a Colombia alrededor de la justicia transicional. Yo no sé si esto es viable, pero lo planteo con candor. Hasta donde sé, hay 10 terroristas de las FARC en el Congreso de tu país, ¿eso es correcto? Así es. 5 en el Senado y 5 representantes. Así es. Iván Márquez no está en el Senado, ¿verdad? No está en el Senado. No le interesó, Está en otra parte, quién sabe huyéndole a qué. Exacto. Bueno, dicho esto, ¿no sería posible juzgar a esos 10 miembros del Congreso colombiano, juzgarlos para probar que cometieron suficientes crímenes como para que no reciban un salario de la democracia colombiana? Y además, ¿a quién representan si nadie votó por ellos? 50.000 votos sacaron, 50.000 votos. Pero no es posible juzgarlos. Claro, es que esa es la reforma que ha planteado el presidente Duque para la etapa de la implementación, y lo reitero, Jaime, miembro del Congreso perteneciente a las FARC que sea encontrado culpable de delitos de trascendencia internacional, es decir, de aquellos contemplados en el Estatuto de Roma, tendrá que salir del Congreso. Pero ¿tú tienes alguna duda de que esos 10 representantes de la FARC en el Congreso han cometido esos delitos? Yo personalmente no tengo ninguna duda, es que además ya todos ellos fueron juzgados por la justicia ordinaria, todos ellos tienen condenas por la justicia ordinaria. Yo pienso, con todo el enorme afecto que les tengo al presidente Duque y a ti, que sería muy importante que la democracia colombiana juzgara y condenara a esos terroristas que están infiltrados, son unos impostores en el Congreso de tu país, no merecen esa dignidad. Ese es el planteamiento, quienes sean hallados culpables por la Jurisdicción Especial para la Paz de crímenes particularmente graves deben retirarse del Congreso con todo lo que eso significa. Pero es que además, Jaime, nuestra batalla, y sigue siendo nuestra batalla, es una de las objeciones además que presentó el presidente Duque, es en el siguiente sentido. Si se le abre un margen a la impunidad de quienes cometieron esos graves delitos, el futuro de Colombia tendrá que ver con la intervención, asumiendo la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. No tendría otro camino. Por eso siempre hemos dicho, paz sin impunidad, paz con justicia a través de los mecanismos institucionales. Que es la paz que dura. Esa es la única duradera. Pero ¿por qué planteamos nosotros, Jaime, por Dios, después de que ganamos el no,
el plebiscito, después de que él no ganó un gran acuerdo nacional para la paz, a quien plantea un gran acuerdo nacional para la paz después de semejante victoria democrática, ¿se lo puede acusar de enemigo de la paz? De ninguna manera, todo lo contrario. Se pensó con visión, con responsabilidad histórica. Yo nunca olvidaré esa noche, una noche que compartí con el hoy presidente Iván Duque, con el ex candidato Oscar Iván Zuluaga y con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. La actitud de esa noche, en medio de esa victoria que habíamos logrado, victoria que casi nadie esperaba. Épica. Fue épica. El resumen de esa noche fue un comunicado que leyó el expresidente Uribe, el general del Ejército Democrático Victorioso, planteando un gran acuerdo nacional para la paz. Eso es histórico y es una lección para las próximas generaciones. Le expreso aquí, querido canciller Holmes, mi gratitud por habernos visitado y mi gran admiración por el formidable trabajo que usted realiza. Envíele, por favor, un gran abrazo al presidente Iván Duque y espero verlos pronto. Voy a ir el 4 y 5 de mayo a Bogotá a la Feria del Libro. Así lo haré, y déjame reiterarte que hace poco conversé con él y me dijo: Carlos, por favor, darle un abrazo muy grande a Jaime y mi cariño de siempre. Gracias, lo recibo. Gracias por esta oportunidad. Un aplauso para Carlos Holmes Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Jaime, querido. Gracias. Usted me dice, ¿tú estás loco para ir el fin de semana del 4 y 5 de mayo a Bogotá? Tienes muchos enemigos allí, pero yo la verdad es que siempre he creído que el miedo es una pequeña niebla que hay que traspasar, ¿no? Uno no se puede quedar acobardado por el miedo. Así que, bueno, si mis enemigos me quieren hacer el feo, como se dice en España en la Feria del Libro de Bogotá, ahí los espero. Ahí los convoco. Veremos quiénes son más, ¿no? Porque mis amigos uribistas, algunos de ellos irán. Todo esto va a ocurrir el domingo 5 de mayo en Bogotá, en la Feria del Libro, donde voy a presentar, si ustedes me acompañan, Pecho Frío, mi última novela, o mi más reciente novela, quiero decir, ¿no? Y después, el sábado 15 de junio, vamos a ir allí sí con la familia a Madrid, al Parque del Retiro. Voy a estar en la caseta, en el kiosco de Alfaguara, presentando la misma novela con distinta portada, Pecho Frío. Los espero, no me dejen solo, por favor. Ya regresamos. Espectaculares, y yo les agradezco de corazón, ¿no? Hay días que son insospechados, marcamos unos números de audiencia, y este es un canal pequeñito, competimos con Univisión, con Telemundo, y le ganamos a Univisión a las 9 de la noche, o sea que estamos profundamente emocionados y agradecidos por el cariño, por la lealtad del público, que además es un público que no se constriñe a Estados Unidos, porque ahora con la tecnología nos ven en cualquier remoto confín del planeta, y no exagero, no exagero. Dicho eso, agradezco también a la gente que viene aquí, porque no toda vive en Miami, hay gente que se toma un avión y de paso aquí en la ciudad vienen a visitar. Siempre es un encuentro muy grato, sentir que uno tiene televidentes en todas partes. Y agradezco a ustedes por estar allí. Mi mujer no ve el programa, ustedes lo ven, así que les agradezco doblemente. Chao, gracias, buenas noches.